Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bien, por fin vamos a tener ya el ayuntamiento después de tantos años en funcionamiento. La vieja casa consistorial ya se ha vestido de domingo, porque es que ha quedado en magníficas condiciones tanto por dentro como por fuera. Ahí tienen ustedes el ayuntamiento y el acto de inauguración oficial con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Y ahí vemos también a la alcaldesa, que ha significado y subrayado que esto es un hito histórico en Almería, porque desde luego después de tantos años, son 24 años, casi 24 años, entre que después lleguen los muebles, el mobiliario y se ponga en marcha todo esto, yo creo que vamos a llegar a los 24 años. Muchas veces habrán escuchado ustedes que esta obra dura más que la obra del Escorial. Pues no. Miren, el Escorial, que me parece que es un poquito más que la casa consistorial de Almería, no sé si tenemos algunas imágenes para ver el interior y el exterior del Escorial, que es un monumento espectacular. Ahí tienen ustedes a San Lorenzo del Escorial, la magnífica obra que encargó Felipe II, que después Carlos II la tuvo que remozar después de un pavoroso incendio. Estamos hablando del siglo XVI, finales del siglo XVI, y esto es una obra majestuosa, es impresionante. ¿Saben ustedes lo que tardó en hacerse este edificio, que es un santuario, que es un panteón, que es una basílica, que tiene de recinto se pueden perder ahí? Miren ustedes el interior de San Lorenzo del Escorial. El monumento es impresionante. Ahí tenemos una imagen de la biblioteca y tenemos, fíjense qué frescos hay en el techo abovedado, una maravilla. Pero que habría que echar más de una semana para visitar todas las dependencias del Escorial. Son 2000 las dependencias del Escorial. Entre el Escorial y el Palacio de Madrid, pues desde luego que tendríamos los monumentos más importantes de toda Europa. Bueno, pues resulta que esto tardó 21 años. Y el Ayuntamiento de Almería, que se ha inaugurado hace horas, 24 años va a hacer. Miren, ni siquiera el Taj Mahal, ni siquiera ese gran monumento del Taj Mahal ha durado tanto como la remodelación del Ayuntamiento de Almería. Taj Mahal, si mal no recuerdo, fueron 23 años. Monumento que es el culmen, la corona del amor de ese gran rey mogol que a la muerte de su mujer, me parece que fue muerte de parto de, no sé si era el 13º o el 14º hijo, murió en el parto y entonces se sumió en una profunda y honda tristeza, y este rey mogol pues lo que hizo fue mantener ese amor, pero brindando esa belleza descomunal que tiene el Taj Mahal. 23 años. El Taj Mahal duró 23 años. El Ayuntamiento de Almería, 24. Es impresionante lo que nos ocurre aquí en Almería. Esto hay que hacérselo ver, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros contertulios de esta noche, que hoy tenemos uno en diferido, pero lo escucharemos también precisamente con este tema. José Antonio, buen día, muy buenas noches y bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Seguimos en Vox todavía o no? Seguimos nosotros, por supuesto. Bueno. Lo que hace falta el PP. Hay que preguntar, yo creo que hay que preguntar ya. A ver si el Partido Popular se digna a hacer política de derecha, ¿no? Y no de izquierda. Ya. Y respecto a la obra del ayuntamiento, pues magnífico el tiempo. Yo creo que la Sagrada Familia que se sigue construyendo... Sí, pero esa va para 200 años. Por eso yo creo que puede ser un ejemplo ya a mirar y a seguir, pero el Escorial se la queda pequeño. Sí. No, es que muchas veces se dice, ya sabes la frase, esto va a durar más que la obra del Escorial y tal. No duraron tanto para lo que es el Escorial, que es un monumento extraordinario. Pero 21 años, y aquí vamos camino de 24. Sí, además, un monumento precioso. Yo no sé si lo habéis visto por dentro, yo he tenido el placer de... Hace ya muchísimos años, ha llovido mucho y era un viaje escolar y lo miramos dependencia, no te voy a decir por dependencia porque no sé cuánta había. Es impresionante la cantidad de dependencias. Yo te digo 2000, creo recordar que tiene. Historia viva de España en todo lo que había allí dentro y viva y muerta, ¿no? Con el Panteón. Exactamente. Bueno, pues en fin, Vicente Monserrat, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo va a visitar el ayuntamiento nuevo? Que estamos poniendo cosas
ahí me está trayendo muchísimos recuerdos porque una de las primeras cosas que yo conocí cuando vine a Almería fue el ayuntamiento. Yo vine pequeño, mi padre ganó la plaza de director de la banda de música de aquí, entonces el ayuntamiento era como mi segunda casa. Claro. Y entonces me acuerdo que había 4 municipales, iban en serie de 2 motos cada una, yo no me acuerdo si había 2 motos nada más, y se turnaban. Pero entonces estaba el cañaero, el boxeador, aquel que boxeó con Urtain, Sí. y todo aquello. Y recuerdo lo que es el ayuntamiento desde el principio, con mucho cariño, y lo que era la Plaza Vieja, y luego yo, como estuve en la banda de música también, allí al lado del barrio, porque no sé por qué siempre están los ayuntamientos en esos sitios, le llamaban el barrio Las Perchas, sin menospreciar a nadie. No, si es que era así, el barrio húmedo, podríamos decir, ¿no? Y el bar El Garrote, que estaba en la esquina. Sí. Exactamente. Y resulta que tenían un salón arriba que era donde ensayaba la banda de música. Es que hay que ver los nombres de algunos bares de Almería. El Garrote. El Garrote. Había otro que estaba enfrente de la cárcel que le llamaban el Taribé. El Taribé. Pero es que había otro. Pero el Taribé era, yo lo he asociado siempre con la cárcel. El La Taribé. cárcel, el Taribé, claro. Ah, El Taribé, sí. ese, Sí, me acuerdo porque y había otro que le llamaba estaba al bar, lado de las Mercedes. Pero ¿cómo le pueden llamar a un bar estiércol? Pues hemos tenido en Almería un bar. Oye, date cuenta de estiércol. una cosa que te voy a decir. Si tú ahondas en ese vocabulario, tienes que darte cuenta que nosotros, los músicos y tal, viene de mucho eso, que cuando vas a actuar, que dicen mucha mierda. Sí. Pero tú sabes por qué viene eso. Sí, sí, por la ópera de París. Pues claro, ¿por qué? Porque iban todos Es con que los coches de carruajes, caballo, claro. y los caballos iban detrás de la gente cogiendo. Exacto. Y si había muchas cagadas de caballo, Exacto. mucha mierda, entonces por eso, es que mucha gente no lo analiza, no, eso lo explica mucha gente. Y dice, ¿por qué decir cuando vaya a tocar mucha mierda? Porque va a ir mucha gente, ¿no? Exacto. Para que tenga éxito. Exactamente. Pues de la ópera de París viene precisamente. Vicente, ¿y el barrio de las Perchas, lo de las Perchas, por qué? Pues el barrio húmedo, no lo sé. Las Era el Perchas. barrio de las Perchas donde estaban allí todos los negocios Pero que el ropa. nombre de no lo las sé. mujeres y La de Percha a todo lo mejor aquello. es porque es algo que se cuelga en alto y había que subir unas cuestas, ¿eh? Porque claro, es un barrio que se encamina hacia la zona de la Alcazaba Es y una tal. cosa me gustaría, ¿por qué le decían el barrio de las Claro, Perchas? digo O yo que a lo mejor o que por la Percha en orografía. aquel momento, en aquel vocabulario se refería a eso. Claro. No lo sé. La verdad es que tengo que informarme. ¿Has visto tú? Esta es la tertulia. Estos son cosas de tertulia, de descubrir y a ver de dónde viene el nombre del barrio de las Perchas en Almería, o el nombre típico y un poco atípico Si nos está de los escuchando bares de alguien que Almería. sabe que y tiene mi teléfono, que me lo mande, que quiero, tengo curiosidad por saber por qué. Bueno, vamos a ver la presentación de la inauguración con el presidente de la Junta de Andalucía y por supuesto la alcaldesa. También ha habido representación del Gobierno de España con el subdelegado del Gobierno. Quiero recordar que esta obra, que ya va para 24 años, ha tenido muchos problemas y los problemas han sido siempre de la parte de la Junta de Andalucía, la Junta del Partido Socialista entonces. Ahí estamos viendo en esta representación videográfica, bueno, ahí la balaustrada, la escalera principal en mármol blanco, es una maravilla. Y bueno, pues estamos viendo, esto es una representación, está mezclado con realidad y realidad virtual. Yo creo que el Ayuntamiento de Almería merecía, no es que merecía, es que era urgente, es que se estaba cayendo. Es que recuerdo aquel día de hace ya muchos años, no sé si hará ya 25 años, cuando empezaron a decir que el ayuntamiento tendría que desalojarse porque había problemas. Había problemas porque se estaban descochando. Descubrieron, recuerdo como anécdota, que descubrieron el magnífico artesonado que había en el salón de pleno del Ayuntamiento de Almería. No era ningún artesonado. Era de escayola. Y claro, porque había desconchones y se veía todo blanco. Digo, la madera no es así. Entonces esto pues era escayola. Pero algunos estaban glosando las maravillas de aquel artesonado del salón de pleno. Se tuvo que desalojar deprisa y corriendo el ayuntamiento, porque es que ibas andando por algunas dependencias y notabas que el suelo vibraba, se movía. Eso lo he notado yo. Algunas máquinas grandes que había de fotocopiadoras, de esas grandísimas, las tuvieron que desplazar y pegarlas a los muros, a los muros, a las paredes maestras, para evitar que el suelo se hundiera. Si es que era una cosa espectacular. Y a mí me decía un amigo que entendía de obra y de tal, y me decía, no, es que esos suelos antiguos, normalmente, como son estancias tan grandes y tal,
se cimbrean, pero no se caen. Y yo decía... Ya, sí, por ese caso. Bueno, pues este sí se caía. Bueno, pues en fin. Vamos a ver ahora las intervenciones del presidente de la Junta de Andalucía y de la alcaldesa de la ciudad, hablando de la necesaria rehabilitación de esta casa consistorial. Le llaman rehabilitación. Esto venía de la rehabilitación de casas consistoriales en Andalucía, promovido por la Junta de Andalucía, entonces del Partido Socialista. Vamos a ver esas declaraciones. La rehabilitación de estas casas consistoriales era un compromiso que teníamos todos y un compromiso que yo asumí en primera persona porque consideraba que Almería se lo merecía. Y como tal reactivamos el expediente, que lo actualizamos, y en marzo del año 2022 estábamos firmando el convenio con el Ayuntamiento para proseguir y rematar de una vez por todas estas obras. Un convenio con financiación al 50%, cuyo importe, con un modificado final incluido, que ha retrasado un pelín la obra, asciende a algo más de 5.200.000 euros. Estamos ante uno de esos momentos que podemos calificar como histórico, sin temor a exageraciones, puesto que han pasado ya 23 años desde que se nos anunciase a los almerienses la rehabilitación de ese ayuntamiento. Y nos vamos a meter en el año 24 ya. Prácticamente van a ser 24 años. Bueno, vamos a escuchar también lo que decía Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, de lo que ha dedicado la Junta de Andalucía a la ciudad y a la capital de la provincia, pero especialmente refiriéndose a la capital, hablaba de importantes inversiones en agua y también en otras infraestructuras. Vamos a verlo. En agua, la conexión del depósito de la Pipa Alta de San Cristóbal, una inversión de más de 11 millones de euros que hicimos, querida alcaldesa, con la que con muchos problemas, pues no ha sido nada fácil esta obra, pero que hemos garantizado el abastecimiento a Almería Capital mediante agua desalada, porque tenemos una situación muy complicada en temas hídricos y especialmente en Almería, donde está batiendo récord, desgraciadamente no récord pluviométrico, sino récord de sequía. Una obra que era clave y que había que hacerla sí o sí y que ya la hemos hecho. Además de la inversión de más de 100 millones de obras hídricas que estamos haciendo en la provincia de Almería, más de 100 millones que vamos a seguir incrementando en los próximos años. En Fomento ha sido este gobierno que ha terminado la autovía de la Almanzora, 18 años después de su inicio, invirtiendo unos 50 millones de euros. En salud llevamos desde el 2019 un acumulado de 13 millones en mejor atención primaria, entre ellos el Centro de Salud Casa del Mar, que estuvo 15 años cerrado y tuve el honor de inaugurarlo. Y también se ha abierto el materno infantil, entre muchas obras de mejoras hospitalarias, y un refuerzo muy importante desde el año 19 en incrementar un 35% la plantilla sanitaria almeriense. Es que, claro, la historia que ha contado ahora como hitos, bueno, aprovechando el viaje, ya que ha venido a la inauguración del ayuntamiento, esto se llama aprovechar el viaje, ¿no? Para decir, y hemos hecho tantas inversiones y tal y que cual. Pero es que, claro, la historia que ha contado ahí el presidente de la Junta de Andalucía es una historia de retrasos, es una historia de querer y no poder, de que no llegamos, que perdemos oportunidades. 18 años, ha dicho, para la Redia de la Almanzora. Un puente para conectar Dinamarca con Suecia tardó 7 años. Y por mar. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué en Almería? Claro, y dice, ¿por qué? Pues miren ustedes, la Redia de la Almanzora ha durado tanto tiempo porque, entre otras cosas, pararon la obra 4 veces. 4 veces. ¿Por qué? Porque la Junta de Andalucía del PSOE no pagaba las certificaciones de obra. Y claro, tienen la mala costumbre las empresas que cuando no cobran, cogen el atillo, levantan la maquinaria y se van y plantan la obra. Después cuesta Dios y ayuda traer otra vez las máquinas, volver a replantear la obra, por dónde quedó esto, por dónde quedó lo otro, que nos falta tal cosa, a ver si viene, vamos a esperar. Y todo es un problema. 4 veces la Junta de Andalucía del PSOE paró las obras de la Redia de la Almanzora. Y vamos a ver el episodio de la Casa Consistorial de Almería, el Ayuntamiento de la capital. Interviene la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. La Junta de Andalucía dice que ya no paga, que no hay dinero. Y el Ayuntamiento, pues, se le paran las obras al Ayuntamiento. Y se quedan allí, manga por hombro, todo paralizado. ¿Y ahora quién continúa con esto? No es que la Junta de Andalucía no paga y el Ayuntamiento no tiene posibles, porque claro, esto no estaba previsto. El Ayuntamiento, si tenía que aportar un porcentaje, aquí está el porcentaje.
Pero la Junta de Andalucía incumple, como era tan habitual. Incumple. ¿Y qué es lo que hace el ayuntamiento? Pues por lo menos enseñar a la población que efectivamente las obras se las han paralizado por incumplimiento de la Junta de Andalucía. Y se ponen las dos famosas banderolas que vamos a recordar ahora en la fotografía de la portada de la puerta principal del Ayuntamiento de la capital, donde se exhibían esas pancartas, ¿se acuerdan? ¿Os acordáis de aquello, no, Vicente? Sí. Pues esto decían que era ridículo, que hay que ver qué cosas decía Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Y las sábanas que había que poner para todo. Pero en todo esto, lo que sí hay que recordar y hay que decir a la gente, porque la gente se cree que las cosas vienen y hay tantas noticias y tantas cosas que se nos olvida de un día para otro las cosas. El materno, el hospital provincial, el ayuntamiento, la Casa del Mar, muchísimas cosas que se han hecho desde que está el PP o Juanma Moreno llevando a Andalucía. Pero es que tienes que darte cuenta también que hemos escuchado que dice esto valía 3 millones, esto 6 millones, esto no sé cuánto, la red de la Almanzora costó, no sé, 100, pero no olvidemos que hay 680 millones que se gastaron en puta y demás cosas, que parece ser que van a irse de rosita si se hubiese utilizado ese dinero como se ha utilizado en Almería, en otros sitios, la de avances que hubiesen tenido y la prontitud en hacer las cosas. Eso es lo que yo quiero que la gente se lo vaya... Es que se nos olvidan de un día para otro las cosas. También se nos ha olvidado que lo del materno infantil, se inicia la obra, eran, me parece, si mal no recuerdo, 27 millones de euros, y bueno, pues de pronto desaparecen los 27 millones de euros. Y perdona un momento, te voy a hacer un inciso porque mi hija acaba de dar a luz, ya tengo otro nieto con 1 semana y algo y tal, y... Fue de la semana pasada, ¿no? Sí, y qué maravilla, tío. Yo lo oigo, lo que me cuentan de eso, la atención que hay, cómo ha cambiado todo y tal. Yo me siento muy orgulloso, he defendido siempre la sanidad dentro de las posibilidades que hay, con la calidad que nos la están dando. Y ahora que he vuelto a ser abuelo, antes tampoco me puedo quejar con los otros nietos, ni con mis hijas tampoco, cuando era la bola azul y después el otro, pero me siento muy orgulloso de ver ese materno, el tratamiento que está teniendo la gente hoy. Eso no es de los que han venido ahora y no cotizan, no, esos son de nuestros padres, de nosotros y gente que llevamos toda la vida aquí cotizando para poder, y luego que lleguen 4 hijos de, me gusta la fruta, que se gastaron, que se sepan 680 millones y ahora se van a ir de rosita el que estuvo de una fiesta, el que estuvo en la otra, el que se lo gastó en esto y el que se lo gastó en lo otro. Háganselo ver. Y analicemos las cosas a ver si no se nos olvidan tan rápido. Iba a decir lo de la historia del materno infantil, porque es que resulta que el materno infantil emprenden la obra, primero ponen una maqueta tridimensional, es decir, una cosa que estaba bien hecha. Muy bonita, Una maqueta muy bonita, ahí a las puertas de la entrada del Hospital Torre Cárdenas, y todo el mundo veía, uy, esto va a ser una maravilla y tal, y no sé qué. ¿Pero hay proyecto? No, no hay proyecto. ¿Y cómo demonios han sacado una maqueta si no había un proyecto? Es que va a venir el mago Berlín. Y va a ser con la varita así, ¡buah! Ya está hecho. No nos enseñan proyectos, pero desarrollan en 3 dimensiones una maqueta. Esto es el no va más. Bien. Empieza la obra de aquella manera, porque empiezan a haber movimientos de máquinas, movimientos de tierras y tal, y poco más. Pero de pronto se para todo y empezamos a preguntar qué es lo que ha pasado. No, es que hay allí una torre de alta tensión que tenemos que desplazarla y entonces Sevillana tiene que venir y tal y no sé qué a cambiar el báculo y tal, la torreta. Bueno, pues no se mueve. Pasa un mes, pasan 2 meses, no va Sevillana a cambiar la torreta sigue siendo la misma que había y está allí. Nos han engañado. Bueno, lo de la torreta, ¿en qué ha quedado? No, es que resulta que hay que hacer el agujero para que pasen los camiones con una rampa para el acopio de materiales. Digo, pero eso no es lo primero que se hace en una obra. El acopio de materiales y facilitar el acceso de los camiones. Ya, pero es que estamos en eso. Bueno, ya cuando vimos que se estaban choteando de todos los almerienses y de los medios, a través de los medios de comunicación que transmitíamos esas noticias, pues ya vimos que efectivamente habían plantado la obra. Se había perdido el dinero, se había perdido las ganas de continuar con la obra y se paralizó. Pero es que, claro, cuando tú comprometes a una empresa, en este caso una UTE, una Unión Temporal de Empresas,
Tú las comprometes, hacen el acopio de material, hacen el acopio de contratas externas, de mano de obra, etc. O sea que tienes, lógicamente, que no es un huevo que se echa a freír. Hay que hacer un gran centro de salud, como es el materno-infantil, y con 27 millones de euros que se han perdido, que ya no están, y hay que plantar la obra. Pasan los años, ya no estamos hablando de meses, y la UTE va a los tribunales de justicia. Y el Partido Socialista y la Junta de Andalucía del PSOE se ve obligada a reanudar las obras, costándonos más dinero, habiendo perdido un tiempo precioso. Las mujeres que tenían que parir allí no podían parir porque la Junta de Andalucía había paralizado las obras durante esos años, y se ven obligados por un imperativo legal, porque claro, pierden el juicio. La Junta de Andalucía no lo pierde. Lo van a perder, pero no se celebró. Lo iban a perder porque el planteamiento que les puso la UTE era eso sí va al impecable. Si va al Constitucional, y dice, antes de que perdamos el juicio y que nos veamos con estos titulares, la Junta de Andalucía pierde el juicio y tal, y no sé qué, no sé cuánto, pues entonces reanudaron la obra. Se vieron forzados en la Junta de Andalucía a reanudar las obras. Esa es la historia del materno infantil, sucintamente. Pero, yo, Antonio, es que la historia de las inversiones que han hecho las distintas administraciones, no solamente la Junta de Andalucía Socialista, ¿no? Todo el que nos esté viendo, cuando dice hacer, por ejemplo, una obra en su casa, es porque dispone del dinero, lo deja ahí parado. Pero por desgracia las administraciones no es así, sobre todo cuando son en varios años. Digo por desgracia para todos los usuarios. Claro. Son todos muy amantes de, en número y en papel, poner y consignar importes, de poner la primera foto, sobre todo si vienen elecciones o remover tierras, y luego se queda ahí, luego no hay dinero. Es decir, muchas veces prometer, hablando claro, humo. Y nos han estado prometiendo humo muchos años. Y yo te pregunto, ¿y por qué luego al terminar el ejercicio resulta que se han dejado de ejecutar ciertos millones de euros sobre esa obra y demás? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen potestad para ejecutarlas? ¿Que no hay personal para ejecutarlo? Tú que eres un medio político... No, hombre, es político, ha sido concejal. Bueno, pero es que un concejal no es un político. Vicente, seguramente, se lo digo con cariño. Un concejal de Cuenca no es lo mismo que un desde concejal. la parte que he visto muchas veces, el que se queden sin hacer obras, muchas veces no es que pensemos que está el dinero y no lo han hecho, es que no hay dinero, directamente es que no hay dinero, con lo cual se quedan parados por distintos motivos, muchas veces controlas grandes hacia los medios de comunicación, que es los que nos van a verter esa información a los ciudadanos. Claro. Muchas veces es que el número han consignado un dinero, se ha desviado el dinero por un lado o para otro, han movido partidas, pero eso es complicado, mover partidas de un lado a otro, según depende, o muchas veces esperando que venga un dinero que no llega. Lo que no concibo es cómo se han quedado cantidades sin ejecutar de esa legislatura, podríamos decir. En esos casos que hay sin ejecutar está claro que hay una nefasta gestión. Nefasta, es decir, cuando no se ejecuta una obra y está el dinero, es una nefasta gestión, totalmente mala, no, malísima, del malo de los peores. Es decir, cuando hay una necesidad, hay dinero, el tiempo se va en plazo y no se ejecuta una obra, es que es malísimo. Tenían que irse todos al paro, no, porque lo hundirían. Tenían que irse a picar piedra en una cantera. Van a hundir el paro, irían más y lo engrosaríamos y pagaríamos lo mismo. Tendrían que irse a picar piedra. Hay una cosa pero que nunca gestionar una administración. Hay una cosa que yo cuando ya llevo un tiempo viniendo y quiero reivindicar, que hoy se nos ha pasado. Señores telespectadores, en el sillón que yo estoy sentado, es reservado para el PSOE. Que luego... O para partidos de la ultraizquierda. Partidos de ultraizquierda y todos los que quieran. Pero muchas veces Antonio tiene que echar mano del banquillo para esto, porque hay que llenar el sillón. Es verdad, hoy se me ha pasado. Y entonces yo quiero reivindicarlo. Y que aquí estamos, que es muy bonito ir a un pleno donde no te replica nadie o el otro se calla y tal. No, que vengan aquí y nos aclaren todas estas cosas, y es que es mentira. No, pero espérate, nos lo mandan enlatado. Mira, precisamente vamos a escuchar ahora a Adriana Valverde, que es la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, que parece ser que no le ha gustado que se inaugure el Ayuntamiento de Almería después de 23 para 24 años de espera, de interrupciones, de problemas, de incomodidades, etcétera, etcétera, etcétera. No les ha gustado. Dicen que ha sido un paripé inaugurar este ayuntamiento porque no tiene mobiliario. Ni están trabajando allí los funcionarios. ¿Dónde estará el piano que había allí?
Sí, magnífico. Bueno, pues a mí me parece esto de patio de colegio. O sea, decir, se ha hecho la inauguración, pero no están los muebles puestos aquí, no está la vajilla, no está la cristalería. ¿Esto qué es? ¿Qué cachondeo es este? Bueno, pues ese ha sido el berrinche, al parecer, del Grupo Municipal Socialista, pero aprovechando que estaba aquí el presidente de la Junta de Andalucía, después de haber escuchado lo que decía el presidente de la Junta de Andalucía, 17 años para la Redia de la Almanzora, no sé cuántos problemas para el materno infantil, ya no hablemos de casi 11 años de retraso en la A92, solamente lo que respecta a la provincia de Almería. Y ahora, con 24 años de espera para rehabilitar una casa consistorial, un ayuntamiento de una ciudad, entonces de 70.000 habitantes, ahora de 200.000. Pero bueno, por favor, pues miren lo que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista Municipal. Lo que tenía que haber hecho el presidente de la Junta de Andalucía es venir a Almería y venir a poner la primera piedra de aquellas obras que se comprometió cuando llegó a la Junta de Andalucía. No ha puesto ni un solo ladrillo en el colegio de la Vega de Acá, ni un solo ladrillo en el Instituto de la Cañada, ni un solo ladrillo en las obras que se tenían que hacer para la almadraba y la fabriquilla, poner alcantarillado, ni una sola piedra se ha puesto en la ampliación de la desaladora. El Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía prometiéndolo todo y más, pero sin embargo los almerienses están viendo que las promesas del presidente de la Junta de Andalucía estaban vacías. Bien, bueno, en fin. Pues prácticamente lo que he dicho antes, ¿no? Venir a poner la primera piedra. ¿Quién puso la primera piedra de esa obra? ¿Sería Felipe González cuando todavía no era presidente del gobierno? Porque el tiempo que ha pasado, lo que no pueden vender es humo, y poner una primera piedra no es hacer una obra, es consignar el dinero y ejecutarla en los plazos y decirle a la población cuál es. Luego pueden surgir inconvenientes, pues sin ir más lejos, el ayuntamiento, un edificio histórico, que te pueda encontrar algo que retrase un tiempo moderado la obra, pero un tiempo, 23 para 24 años no es un tiempo. A todo esto, cuando estaba Juan Mejino, entonces de concejal de urbanismo, no le dejaron a Juan Mejino meter la cuchara en el tema del proyecto. Telaraña nada más, el pobre. Sí. Y los cajones, telaraña. Y entonces, claro, dicen, no, aquí no toca bola ni el Partido Popular ni GIAL, que era el partido de Mejino. Aquí va a ser la Junta de Andalucía, el PSOE, el que se lleve la palma en todo. Entonces, aquí nadie puede opinar, nadie puede decir si esto va a ser de color verde o azul. No, esto todo la Junta de Andalucía, ¿sabes? Y efectivamente, en Sevilla hubo un magnífico arquitecto y tal, no sé cómo se llama, ni falta que hace, que puso un salón de plenos utilizando, para mí, la tablazón de unos palés, un color así más o menos degradado, una iluminación, una araña así muy estrafalaria que no da luz, que no sirve para iluminar, un puesto para los concejales que parece aquello, pues yo que sé, una mastaba, pues yo que sé, dices, coño, es que esto para un mausoleo, pues no está mal, pero para un salón de plenos parece que es un poco frío e incómodo. Luego la parte nueva de las oficinas, donde estaban allí varios departamentos, no tenía luz exterior. Entonces tenía únicamente que servirse de iluminación artificial, con una salvedad, y es que para encender una habitación se encendía todo entero, todo el interruptor. El interruptor era para todas las luminarias que había. Digo, esto ya es de cachondeo, Y precisamente José Fernández, que hoy está extramuros de Almería, pues nos envía un comentario hablando de este asunto. Así que nuestro habitual contertulio de los martes, hoy lo tenemos en diferido, pero con la actualidad del tema de rabiosa actualidad. En el año 2001, siendo alcalde de Almería el socialista Santiago Martínez Cabrejas, la Junta del PSOE de Sevilla anunció solemnemente a todos los almerienses que las obras de rehabilitación del ayuntamiento y del conjunto de la Plaza Vieja iban a estar terminadas para el año 2005, para coincidir con los Juegos Mediterráneos. Pues bien, en 2018, repito, 2018, cuando el PSOE pierde el poder en la Junta de Andalucía, esas obras estaban pues aún muy, pero que muy lejos de concluirse. Otro incumplimiento,
Otro incumplimiento más del PSOE con Almería. Y recordarán que durante todos esos largos años no hubo un solo cargo del PSOE, ni un delegado de la Junta, ni un concejal del ayuntamiento, nadie, ninguno dijo absolutamente nada sobre el retraso, sobre el olvido, sobre el abandono. Jamás ninguno se atrevió a reclamar a sus jefes en Sevilla un poquito más de velocidad, un poquito más de agilidad, un poquito de interés por unas obras que al final lo que suponía era que Almería dejara de ser la única ciudad española que tuviera su ayuntamiento convertido en una montaña de ruinas en pleno centro de la ciudad, el jardín de la cochambre que teníamos ahí. Jamás dijeron nada. Sin embargo, curiosamente, a los socialistas parece que se les ha despertado repentinamente el interés por esta obra. Y el otro día, coincidiendo con la presencia en Almería del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que venía a Almería a inaugurar junto con la alcaldesa Mar Vázquez la esperada reapertura de los trabajos que se han hecho durante todo este tiempo en el ayuntamiento, en Plaza Vieja, emitieron un comunicado de esos que sitúa la necesaria labor de oposición en el umbral mismo de la deposición. Porque dijeron textualmente que esa inauguración había sido una mentira, porque el ayuntamiento aún no tenía muebles. Bueno, así son ellas y ellos. Como el ayuntamiento no tiene muebles, la inauguración es una mentira. Bueno, pues, ¿qué le vamos a decir? Así son ellos. Piensan que la realidad puede ser modificada a base de titulares o a base de relatos más o menos chiripitifláuticos. En fin, allá ellas y ellos. Pero hay que recordar que hace 20 años salieron de Plaza Vieja como oposición y que 20 años después van a volver a esa Plaza Vieja como oposición. Y que si siguen haciendo así las cosas, jamás volverán a subir esa escalera noble de mármol, tan hermosamente restaurada ahora, jamás volverán a subir por ella como miembros de un equipo de gobierno. Porque para gobernar una ciudad, además de un ayuntamiento convenientemente amueblado, lo primero que hay que tener amueblado es la cabeza, amigos, la cabeza. Los muebles, faltaban los muebles y por lo tanto esto ha sido un bulo de inauguración, ¿no? Sí, lo mismo que la rehabilitación consistía en rehabilitar muebles, no el edificio. Ya. Los mismos que están rehabilitando los muebles y que la obra era encaminada no a la estructura, sino al mobiliario. Y claro, si no ves los muebles, no está rehabilitado. Otro episodio también digno de mención es precisamente el de los muebles, muebles magníficos, nobilísimos, que había en el Hospital Provincial cuando la Junta del PSOE también lo dejó en ruinas. Desapareció todo. Sí, creo que se ha recuperado algo, ¿no? Sí, bueno, el botamen de la farmacia, porque había ahí uno. Sí, lo de la botica, aquello que... Había unas cosas maravillosas. Yo lo vi hace ya muchísimos años. Yo recuerdo y con las visto. obras de remodelación, no, cuando la abandonó el PSOE en unas pésimas condiciones y entregó todas las llaves de todos los departamentos en una caja de zapatos y sin ninguna etiqueta. O sea, ahí tenéis eso. O sea, después de dejarte todo hecho una cochambre, de haber destruido, incluso, pues yo qué sé, pues, cosas que había en las paredes, había un artesonado, sí, de madera, magnífico y extraordinario, y además que es de los más, de mayor longitud de los que hay en España. Todo ese tipo de cosas, vidrios que había, unas cerámicas incluso. Estamos hablando de un edificio del siglo XVI. Bueno, pues lo dejaron todo hecho un desastre. Pues resulta que había un despacho magnífico de madera noble y además con unos repujados de cuero, ¿sabes? Magnífico. Pues desapareció y se lo llevó cierta delegación de la Junta de Andalucía en Almería. Yo lo que sí le quiero decir con todo esto... Oye, y cuando preguntaron insistentemente qué ha pasado con esto, que era una mesa magnífica, esos un sillón, sillones que yo recuerdo de cuero, dos confidentes, tal, no sé qué, magnífico. esos sillones, esas butacas de cuero, Claro. labradas, que yo las recuerdo. ¿Dónde está todo eso? Pues eso volvió, porque hicieron lógicamente una labor de investigación o preguntar, oye, ¿quién se ha llevado esto? No, es que estaba mejor en mi despacho. Pues bueno, pues no, pues esto se tiene que volver a su sitio. Pero tienes que darte cuenta también que si que no sé, lo que pasa es que la gente tiene muy poca memoria. Yo cuando hablo con amigos míos del PSOE no quieren recordar las cosas. Vamos a ver, lo que está pasando ahora, y te cambio un poco el guión, aunque sea un segundo, Sí. aunque sea un segundo, es por meter cuchara en otra cosa. ¿No se están dando cuenta que se está repitiendo el caso Juan Guerra ahora con la señora Begoña, señora del presidente? Es el mismo caso. Lo que pasa es que aquí estuvo más tiempo, hicieron más cosas. Esta señora lo está haciendo en menos tiempo, pero un montón de cosas también.
Pero yo recuerdo físicamente el despacho de Juan Guerra al lado de Chávez, en la Junta de Andalucía. Lo recuerdo porque entonces había que comprar permisos de máquinas para poder funcionar, de máquinas de juego, y resulta que había que ir allí con la pasta. Cuando estaban contingentadas las máquinas no se permitían, y este señor llegaba allí, hacía así, te firmaba un papelito que tú le ponías a la máquina y la ponías en la calle. Esas cosas no salen, y ha sido mucho dinero. En fin. Yo en esto, Antonio, del hospital sí me llama a mí la atención porque, curiosamente, los colegios donde está representado el consistorio, los colegios de Ejido, en uno de los que he estado, habían ordenadores que eran todavía de discos de estos planos grandes, y le pregunté al director en un momento que por qué eso no lo tiraban, si eso lo tenían para historia o para algo. Y dice, no, los tenían amontonados, y es porque estaba inventariado y no se podía tirar. Eso es verdad. Con lo cual, no entiendo cómo en un hospital provincial, con un mobiliario, vamos a decir, mucho histórico, no estaba bien documentado, bien inventariado y en un estado de conservación óptimo. Si se lo que pasa es que lo han hecho desaparecer. Imagínate lo que hicieron con la farmacia, que es que se lo llevaron todo. Lo que pasa es que lo han hecho desaparecer. ¿Por qué? Porque uno se ha llevado esto, el otro se ha llevado lo otro, y lo que pasa es que... En fin, bueno, vamos a hacer un paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos, y volvemos con una petición que ha hecho el secretario provincial del Partido Socialista en Almería, Juan Antonio Lorenzo, y es que pide que todos aquellos que dice, estoy encantado con lo que ha hecho el Partido Popular con Vox, que es apartarlos de las comunidades autónomas donde tienen pacto de gobierno. Pero eso habría que hacerlo también para que la felicidad fuese completa. Habría que hacerlo también con los ayuntamientos que ahora mismo gobiernan con la participación de Vox para alcanzar la mayoría suficiente. Vamos a verlo enseguida, como les digo, después de la publicidad. Hasta ahora.